Llevo siendo usuario de iPad muchos años y por lo tanto he tenido la oportunidad de probar muchísimos accesorios y ponerlos a prueba. Por eso, en el vídeo de hoy quiero contarte cuáles son los mejores accesorios para sacarle el máximo rendimiento a tu iPad. En primer lugar, el accesorio por excelencia para tu iPad es el Apple Pencil. Aparte de permitirte realizar tareas que requieren de una mayor precisión, este accesorio de aquí, el Apple Pencil, permite explotar todas las funcionalidades de tu iPad, ya que, por ejemplo, puedes convertirlo también en una libreta o en un planner digital. A mí siempre me ha gustado organizarme con mi bullet journal, pero es verdad que desde hace un tiempo me he acostumbrado a hacerlo con mi iPad, ya que con este nuevo Apple Pencil Pro, que es el pencil que tengo yo, la sensación que me da al escribir en el iPad me encanta. Lo que me lleva al siguiente accesorio que te quiero comentar, que sería el protector de pantalla de Paperlike. Este protector lo que hace es simular la textura del papel en tu pantalla y por lo tanto a la hora de escribir notarás esa rugosidad de como si estuvieras escribiendo en papel, y además aporta un efecto mate a la pantalla que incluso viene súper bien, por ejemplo, a la hora de leer ebooks, ya que simula más un papel que la propia pantalla del iPad. Así que Paperlike para mí se ha vuelto un imprescindible. Desde mi anterior iPad de novena generación lo tengo instalado hasta mi nuevo iPad Air M2. Siempre le pongo este protector porque creo que te da una mayor precisión a la hora de escribir, y sobre todo si te gusta tomar notas con el Apple Pencil, con este nuevo Paperlike la verdad es que se hace muy sencillo escribir en el iPad. El siguiente accesorio sería una funda para el iPad. En mi caso, la que utilizo es la Magnetic Folio de Elago. Es una funda magnética que se puede acoplar y desacoplar muy fácilmente y que además es desmontable por si, por ejemplo, quieres quitarle la tapa delantera a la funda y quieres colocar tu iPad, por ejemplo, en un stand. Esta funda, junto al Apple Pencil, es el accesorio que más utilizo con mi iPad día a día, ya que además de ser súper bonita y proteger tu iPad, te sirve para transportarlo de una manera súper cómoda y además amoldarlo a diferentes posiciones para, por ejemplo, ver contenido colocándolo en cualquier lado. Así que, como te digo, esta Magnetic Folio de Elago me encanta. Otro accesorio que utilizo siempre junto a la Magnetic Folio de Elago sería este porta Apple Pencil que tengo aquí. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ya que estos nuevos iPad tienen el Apple Pencil de acople magnético, es muy sencillo que sin querer le des con tu mano y lo quites. Por lo tanto, este accesorio me parece muy top, ya que lo introducimos entre el iPad y la carcasa y asegurará que nuestro Apple Pencil no se caiga de ninguna manera. Así que una vez puesto este porta pencil y la Magnetic Folio de Elago, el iPad quedaría de esta forma, totalmente protegida y con tu pencil acoplado magnéticamente, y evitas que se te caiga de la mochila. Así que combo imprescindible. El siguiente accesorio que te quería enseñar sería este stand magnético también de Elago. Viene pensado para utilizarlo con la Magnetic Folio que te enseñé antes, de forma que si le quitamos la tapa delantera, podemos directamente acoplar nuestro iPad con la Magnetic Folio al stand del Elago sin necesidad de quitar la funda. Y esto está súper bien, ya que hace que puedas llevarte el iPad a cualquier sitio y montar un setup súper rápido colocando el iPad en este stand. Como ves, estos tres productos que te he comentado son de la marca Elago, que han decidido mandármelos para que los pruebe, y la verdad es que no puedo estar más contento con ellos y más agradecido, y se han convertido en mis esenciales para el iPad. Así que nada, si quieres echarle un vistazo, te dejo el link por debajo en la descripción. Para estas configuraciones del iPad en la que usamos un stand, también es muy clave acoplarle, por ejemplo, un teclado inalámbrico y un ratón. En mi caso, el teclado que utilizo es el Logic K380, ya que es súper pequeño, compacto y te permite sincronizarlo con 3 dispositivos. Y el ratón que utilizo cuando voy a utilizar mi iPad sería el Magic Mouse, ya que no necesito todas las funciones que me puede aportar mi Logitech MX Master 3. No obstante, si me voy por ahí y quiero montarme también un setup, pero mucho más compacto y transportable, lo que utilizo es esta funda con teclado. Como ves, esta funda es como si fuera el Magic Keyboard de Apple, pero mucho más barato.
Es súper cómoda porque también colocas el iPad magnéticamente aquí y tienes el teclado con trackpad que además se carga con USB-C. Así que tienes un teclado y un ratón acoplado a tu iPad y si lo cierras es súper compacto. Así que súper recomendable esta funda con teclado, que además la encontré por AliExpress, así que te ahorras bastante dinero. En cuanto a audio, ya sabes, mi elección serían los AirPods Pro de segunda generación. Estos auriculares no fallan para cualquier dispositivo Apple que tenga. Como ya sabes, se conectan súper rápido y, por ejemplo, para ver una serie o una peli en el avión es tan genial, ya que simplemente activas la cancelación de sonido y puedes escuchar la serie tranquilamente, estés donde estés. Así que AirPods Pro de segunda generación. Ya para terminar, quería hablarte de la joya de la corona, que sería este stand magnético de la marca Kuxiu. Me escribieron para ver si lo quería probar y la verdad es que estoy encantado con este producto, ya que es un stand magnético como el anterior que te enseñaba para tu iPad, pero además tiene la funcionalidad extra de que tiene carga rápida inalámbrica. Por lo tanto, mientras tengas tu iPad colocado en este stand, va a estar cargando la batería y siempre lo tendrás listo para su uso. Además, este stand es súper regulable y te permite ponerlo en muchísimas posiciones. Por lo tanto, se ha convertido un indispensable en mi setup, ya que puedo tener el iPad como una segunda pantalla y si de repente luego quiero utilizar las funcionalidades táctiles del iPad, como por ejemplo escribir con el Apple Pencil, me basta simplemente con bajarlo totalmente hasta que quede a ras de la mesa y poder escribir con mi Apple Pencil. Por lo tanto, creo que este accesorio explota todas las funcionalidades de tu iPad. Así que muchas gracias Kuxiu por enviarme este producto. La verdad es que estoy súper contento con él y creo que es el accesorio definitivo para el iPad, porque como te digo, puedes desde escribir encima de él a colocarlo como un monitor para un setup, hacer lo que quieras y todo sin desacoplarlo del stand. Así que bueno, si quieres echarle un ojo, te dejo un código que tengo también para este producto abajo en la descripción. Por cierto, otra ventaja que me he olvidado de comentarte de colocar tu iPad en este stand es que como carga magnéticamente, sigues teniendo libre el puerto USB-C por si quieres colocar otro accesorio como por ejemplo un dock para leer por ejemplo tus tarjetas SD o tus pendrive o USB. Pues nada familia, estos serían mis accesorios top para el iPad y los imprescindibles que utilizo en mi día a día. Espero haberte descubierto algunos accesorios o haberte dado una idea de qué tipo de ítems puedes utilizar con tu iPad para mejorar su productividad. Si te ha gustado este vídeo, te puedo dejar por aquí algún otro vídeo que he hecho del iPad y también puedes suscribirte al canal por aquí para no perderte ningún contenido. Hasta el siguiente vídeo. Chao.